El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, nos traen los textos bíblicos un mensaje muy bonito, muy especial. En la primera lectura del libro de los Reyes se nos narra la historia de Naamán el sirio, un hombre que tenía lepra y que va a buscar al profeta Eliseo para que le devuelva la salud en su cuerpo. Y Eliseo, por gracia y misericordia de Dios, lo manda a bañarse 7 veces en el río Jordán. Y él no le cree. Y dice: qué bobada, en mi tierra hay ríos más poderosos, más buenos, más grandes, más caudalosos que el río Jordán. Pero la cosa no es así. No es de prepotencia, no es de sobradez, es de humildad. Y que en la humildad, hijos, el Señor siempre actúa. Entonces, él no le para bola y dice: yo que me voy a ir a bañar allá 7 veces, más bien me voy, qué bobada. Pensé que iba a salir, iba a recibir mis regalos, pensé que me iba a pedir algo supremamente extraordinario, pero mire la bobada que me pide. Y no hace caso. Pero cuando llega al grupo de sus compañeros, donde estaban los servidores y algunos soldados, uno de ellos le dice: Señor, si te hubiera pedido algo extraordinario y así supremamente costoso y grande, tú lo habías hecho. Y te pide una bobada, que te bañes en el río Jordán, ¿por qué no lo haces?
Y Naamán dijo, pues sí, y fue y se bañó 7 veces en el río Jordán y quedó sano. ¿Se dan cuenta, hijos? Primero, la sanación es sola y exclusivamente de Dios, que obra por medio de hombres y seres humanos como nosotros. Segundo, muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar por unas cosas majestuosísimas, grandes, de renombre. O sea, que uno dice, no, esto sí es un milagro. Y despreciamos la pequeñez y la sencillez de la gracia y el amor de Dios. Si nosotros, hijos, miramos el texto bíblico del Evangelio, ¿qué nos dice el texto bíblico del Evangelio o a qué hace alusión y cuál es el mensaje? Nos dice que el Señor Jesús, yendo camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a una ciudad, 10 hombres leprosos se le presentaron. Y el Señor, ellos se quedaron a lo lejos, porque los leprosos, nada que ver en la sociedad, eran un peligro y no podían mezclarse con la sociedad, con las demás personas. Es más, tenían que andar con una campanita, así como esta, así. Tenían que andar. Entonces ellos por donde iban diciendo, soy leproso, ojo, soy leproso, no se arrimen que soy leproso. O sea, una cosa denigrante en la sociedad. Todo el mundo se tenía que dar cuenta que estaban enfermos y entonces para no correr riesgos los expulsaban de la ciudad. Eran unas personas muertas en vida, porque los expulsaban fuera de la ciudad para que murieran fuera de la ciudad y no fueran a contagiar al resto de la comunidad y no tenían derecho absolutamente a nada. Y se dan cuenta que el Señor Jesús va pasando cerca, salen y a lo lejos se encuentran con Él, lo ven. Y desde lejos, para no acercarse y hacerlo impuro o contagiarlo, desde lejos le gritan, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, somos leprosos, sánanos. Y el Señor no dice, bueno, listo, los voy a sanar, ojo pues todo lo que voy a hacer, esperen y verá. No. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Vayan y preséntense a las autoridades para que ellos den testimonio escrito de lo que a ellos les va a suceder. No les dice absolutamente nada, pero ellos hacen caso y se van donde las autoridades, así enfermos. En el camino, yendo hacia donde las autoridades, se dan cuenta que se han sanado, que se les ha quitado la lepra. Y entonces uno de ellos, samaritano, recuerden la parábola del buen samaritano hace 8 días, que ellos no tienen absolutamente nada que ver con los judíos, se odian. Un samaritano se ve sanado y se devuelve. Jesús es judío, nada que ver entre ellos. Sin embargo, este hombre llega hasta donde el Señor y se postra rostro en tierra. O sea, el rostro pega en la tierra a darle gracias por lo que acaba de hacer en él. Hijos, y el Señor
se pregunta, óigame, ¿no quedaron sanos los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente uno se ha vuelto a darle gracias a Dios? Entonces vamos a encontrarle el mensaje a la palabra de Dios. 2 textos bíblicos. En la primera lectura, Naamán el sirio. En el Evangelio, 10 leprosos, pero solo uno se devuelve a dar gracias. Hijos, el milagro de la sanación para los leprosos en el tiempo del Señor Jesús era devolverles la vida. Recuerden, como eran leprosos, tenían que andar con la campanita hasta ser expulsados de la ciudad. Y fuera de la ciudad morían de hambre, porque nadie se quería volver impuro, infectar con ellos. Entonces nadie les llevaba de comer. Entonces tenían que morir afuera. Si el Señor Dios lleva a cabo un milagro con un leproso, es devolverle la vida, porque el leproso está condenado a morir por su enfermedad. Hijos, el milagro es de Dios a través de Eliseo o a través de cualquier persona o ser humano. Pero es Él el dueño de la vida, el dueño del milagro. Ahora, hijos, que se vean los milagros es señal de la presencia de Dios en medio del pueblo. Es la presencia de Dios en medio de la comunidad. ¿Quién más hace milagros, hijos? ¿Quién más? Díganme, ¿quién más hace milagros? ¿Solo Dios? Solo Dios hace los milagros. Ni la Santísima Virgen María, hijos. A la Santísima Virgen María, a Nuestra Señora, nosotros le pedimos que interceda por nosotros. Que interceda por nosotros, que nos ayude en alguna necesidad, en alguna situación particular. Pero ella no hace el milagro. Ella le suplica a su divino Hijo que nos atienda a nosotros. Es la madre, ella es la que más lo conoce, la que mejor lo conoce, y por eso ella le pide: hijo, atende al padre Guillermo, que está suplicando por esa hermosa comunidad parroquial, por esos niños que se están preparando para la primera comunión, por esos jóvenes que se preparan para la confirmación, por esos catequistas, por esos servidores, por esos adoradores. Y entonces el Señor, que ama a su madre y que no le niega absolutamente nada a la mamá, nos concede las bendiciones por medio de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando hay un milagro en el entorno, en la sociedad, en mi vida, en la comunidad, hijos, es señal de que Dios está ahí presente, escuchando las intenciones, los deseos y las necesidades de su pueblo amado, el pueblo santo de Dios. Pues, hijos, en los 2 textos bíblicos la enfermedad es la misma. Se le cae la piel, la lepra. Las personas se les iba cayendo la piel, ¿sí? Y no había absolutamente nada que hacer. Hijos, Naamán no creía en que podía sanarse haciéndole caso al profeta Eliseo. Los 9 restantes hombres que se sanaron no creyeron que había sido por la bendición y la misericordia de Dios.
solamente uno se devuelve a darle gracias. Hijos, para que nosotros pensemos, hijos, a veces somos como Naamán el sirio, no creemos. Las personas te dicen, vaya, confiésese, vaya a la Santa Eucaristía, rece el Santo Rosario, y lo primero que decimos, qué bobada, mi abuela rezaba el Santo Rosario todos los días y qué, y no se murió. Claro, todos nos vamos a morir, todos, hijos, nos vamos a morir, tarde o temprano, pero es muy diferente aquel que se muere sin conocer a Dios y sin amar a la Santísima Virgen María, que aquel que se muere en estado de gracia, con su vida sacramental, amando a la Santísima Virgen María y reconociendo la omnipotencia de Dios. Hijos, es una realidad. Es lo mismo que a nosotros nos pasa. No creemos que el Señor pueda llevar a cabo un milagro aquí, pero entonces tenemos que ir al santuario de las Lajas. Entonces tenemos que ir al santuario de Fátima acá en Cali, porque aquí no puede obrar el milagro el Señor. Hijos, hace 8 días les hablaba de lo endeble que es nuestra fe. Pues ahí tienen otro ejemplo más. Hijos, si ustedes vienen con fe, ojo pues, preparados para vivir el milagro de Dios aquí en este templo, con este sacerdote indigno, hijo de Dios, Dios hará el milagro. Y punto. Segundo, hijos, se devuelve solamente 1 de 10 sanados. ¿A ustedes no les parece que eso es como muy propio de nosotros los seres humanos? Venimos, pedimos el milagro, nos postramos acá, le lloramos al Señor. El Señor derrama toda su misericordia en nosotros, nos vamos a la casa y las cosas comienzan a cambiar. Pues sí, normal, pero pues yo no vi ningún milagro, pues todo tenía que suceder porque tenía que suceder, pero yo no vi el milagro de Dios. Entonces, como se le solucionaron las cosas en el hogar, entonces ya no hay necesidad de volver donde el Señor. Pregunta, para que tú te examines, para que tú reflexiones, para que tú pienses. ¿Tú eres el que se devolvió a darle gracias al Señor? ¿O eres uno de los 9 que, reconociendo la misericordia de Dios en tu vida, aún no eres capaz de volver de corazón al Señor, buscar la vida sacramental, la vida en estado de gracia para amarlo y reconocerle toda la bendición, el amor y la bondad que ha derramado en ti y en tu familia? Hijos, ¿será que el Señor nos tiene que preguntar, ¿y dónde están los otros 9? ¿O el Señor tendrá que decir, ¿eres de los que no se sintieron sanados? O sea, ¿eres de aquellos que no han reconocido que he derramado multiplicidad de bendiciones en sus vidas, en sus familias, en sus hogares? ¿Dónde te podría ubicar el Señor Jesús hoy? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.